Adelante. Bueno, bienvenidos a todas, a todos, a todes al séptimo encuentro de la diplomatura. Eh, Simplemente recordar que hoy vamos a cerrar el módulo 7, que nos va a quedar solamente el módulo 8, que son dos encuentros, y un encuentro de cierre, que es el 16. O sea, nos van a quedar, además de este, tres encuentros. Simplemente para el tema de la asistencia, recuerden que eso está dentro de los requisitos, así que quienes lo han venido sosteniendo ahí como el último esfuerzo para poder cerrar. Antes de pasarle la palabra a Margarita, que va a estar coordinando el encuentro de hoy, simplemente, bueno, desde el gremio de la Universidad Nacional de San Luis tomamos la decisión esta mañana de hoy nombrar en todas las clases, encuentros, en todos los espacios que tuviera la universidad a Lara, a Morena y a Brenda, bueno, y a denunciar el triple femicidio ocurrido en Buenos Aires. Bueno, denunciar, yo digo específicamente del campo de la psicología, la normalidad, la verdad que del odio a las mujeres. Denunciar que el Estado es responsable, no solo por no implementar las políticas públicas, no solo por eso, sino también por negar, ¿no?, lo que está ocurriendo, también por desmantelar los organismos que venían acompañando y trabajando todas estas temáticas, y también por los discursos de odio. Así que para la gente que es de San Luis, el sábado a las 5 de la tarde nos vamos a encontrar en el correo para marchar. Así que eso queríamos decirlo, bueno, y ahora le paso la palabra a Margarita, que seguramente ella va a ampliar, ya que es más cercana, ¿no?, a esto que ha sucedido. Adelante, Margarita. Gracias, gracias Hugo. Buenas tardes, compañeros. Como ustedes saben, nosotros estamos en el conurbano bonaerense y este triple femicidio ocurrió en La Matanza, que es uno de los partidos que componen nuestro conurbano. Y han sido víctimas tres, una niña y dos jóvenes con vidas muy vulnerabilizadas. Así que bueno, como colegio de psicólogas y psicólogos, nosotros formamos parte de un colectivo de salud mental y ahí hemos expresado, ¿no? Todas las vidas son importantes, bastas de femicidios, algunas compañeras se movilizaron en Plaza Flores y esperamos hacerlo el fin de semana también en Cava. Así que justamente el tema que nos ocupa en este módulo 7 tiene que ver con las violencias estructurales, los procesos de resistencia y los desafíos de justicia y cuidados que nos desafían. Y el módulo 8 tiene que ver con los feminismos y las perspectivas de género. Así que seguramente, como decía Alina al comienzo, va a ser un tema que nos atraviesa, no solo desde el contenido teórico, sino también desde la afectividad, porque bueno, Mirel, mi compañera, que luego la voy a presentar, ha trabajado mucho en ese territorio. Para seguir avanzando y profundizando con las temáticas de violencia estructural, si ustedes recuerdan, la semana pasada Verónica nos planteó una breve genealogía de las violencias y yo trabajé el concepto de violencia estructural y sobre todo su relación con los procesos de colonización y con el patriarcado. En ambas exposiciones surge el tema del futuro y de la memoria como cuestiones a trabajar para poder recuperarnos de las marcas que dejan las violencias. Y hoy nos alegra mucho presentar a Agustín Barúa Cafarena, que es médico, psiquiatra clinitario, antropólogo social, terapeuta, escritor, investigador en salud mental comunitaria por la Universidad Nacional de Pilar de Paraguay. Autor de un hermoso libro que dice, Nos sentamos acá, Clínica Placera, hermoso por los contenidos y por la lectura al cual nos invite la creatividad que Agustín pone en sus textos. Pero hoy nos va a compartir una investigación realizada en la universidad que lleva por título Guerra contra la Triple Alianza, Adolescencia y Contemporaneidad,
una mirada psicohistórica. Así que agradecemos a Agus y al equipo la generosidad de compartir algunas conclusiones de esa investigación y ya te dejo, te doy la palabra, Agustín. 5 minutitos antes te hago una observación como para ir viendo los tiempos, nada más. Gracias, Margarita. Bueno, gente, yo siempre padezco un poco cuando tengo que conversar con gente con quien no tengo casi procesos, así que me van a disculpar los atrevimientos y las osadías, pero bueno, charlemos. Quiero comenzar esto con dos citas que nos parecen importantes que ilustran un poco la investigación. Una es de Barrett: "El lugar paraguayo es una ruina que sangra". Y otra es de Walter Benjamin: "El pasado exacto no existe. Existe el recuerdo como un relampagueo de la memoria en un instante de peligro. El pasado constituye un poder que no puede ser agotado ni clausurado, pues no deja de interpelarnos lo que podría haber sido. El pasado exige del presente una redención". Así como citó Margarita desde el título de la presentación, y comienzo con esta foto aparentemente inconexa o Puta, casual. tu hija. Esta foto habla de un poco de un partido de fútbol entre un club de fútbol paraguayo y un club de fútbol brasilero. Como ven, el resultado fue en Asunción. Y ante la derrota del equipo de fútbol paraguayo, este hombre reacciona imitando a un mono, burlándose o pretendiendo burlarse de un jugador brasilero con su criatura en el otro brazo, ¿no? Tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo surge esta investigación que les vamos a comenzar a presentar ahora, ¿no? Por ejemplo, waffle de almidón, vellú, choclotorta chipaguazú, con culinarias tradicionales indígenas que pasaron al mestizaje paraguayo, pero que cuando se hace una versión, por ejemplo, desde el Río de la Plata, de Buenos Aires, generan un enorme escándalo en Paraguay, ¿no? ¿Por qué escandaliza? ¿Por qué es la sensación de usurpación? Por otro lado, cuando se discute el tema de la guerra contra la Triple Alianza en Asunción, hay como dos posiciones muy fuertes. Después las voy a ampliar, ¿no? Una es la de los paraguayos como héroes y la otra es como victimizados, ¿no? Nosotros decíamos, hay algo que está pendiente acá que no se incluye, ¿no? De hecho, hay una canción que nos sirvió para un primer artículo pre-investigación que tomamos un verso de una canción de una banda brasilera que se llamó Legión Urbana. La canción se llama Perfección. Y es una canción que manda a la mierda a Brasil, ¿no? Dice que son una banda de estupradores, ladrones, etcétera. Y cuando está por terminar la canción, dice, literal, vamos a cantar juntos el himno nacional. La lágrima es verdadera, ¿no? Bueno, esta es una investigación sobre poder pensar la lágrima en el contexto paraguayo. Es tampoco estas ideas, ¿no? Como un marco. Toda historia atraviesa lo conflictivo, incluye secuelas y resueltos, ¿no? Afecta a lo colectivo con mayor o menor intensidad, ¿no? Nosotros hipotetizamos que como Estado-nación, Paraguay, la guerra contra la Triple Alianza quizás sea nuestro mayor punto de inflexión, ¿no? Sobre todo porque nosotros reconocemos que la guerra fue un genocidio, ¿no? Hay un dato que es importante comparar, que es la segunda mayor mortandad en una guerra interestatal fue entre la Alemania nazi y la Rusia soviética, ¿no? Donde murieron 22 millones de personas rusas, que constituían el 10% de la población rusa en ese momento, ¿no? Esta guerra, los cálculos más conservadores dice que murió el 45% de la población paraguaya de ese momento, ¿no? Los cálculos más elevados hablan de un 65%, ¿no? Entonces, ante ese tamaño el genocidio, acrecentado porque a diferencia de, de África, no colinda con Estados Unidos ni con Brasil, ni el Estado de Israel colinda con Alemania. Nosotros no solamente colindamos con Argentina y Brasil, sino que estamos sumergidos en una realidad complejísima de vecindad, incluida la mediterraneidad, ¿no? Que nos parece que es un agravante, ¿no? Pero partimos de la idea que es un tema poquísimamente trabajado dentro de Paraguay, ¿no? ¿Cómo se repara un genocidio? Que es un poco la pregunta que también proponía para seguir pensando después de la presentación, ¿no?
Esta es una descripción de genocidio que no me voy a detener en ella, solamente dejo la pregunta. Una Incluso pregunta. nosotros decíamos, Nosotros decíamos, ¿se repara un genocidio? ¿No? Del equipo de investigación de una compañera argentina, historiadora, que ella definía el genocidio, a la guerra, perdón, como una guerra viva, ¿no? Nosotros hablamos con una asociación de historia paraguaya y le preguntamos si se había discutido la cuestión de la guerra y lo sensible, ¿no? Y la respuesta fueron nadie, solo fechas. Sin embargo, decía el presidente de esta asociación de historia, acá te vas a Pedro Juan Caballero y hablas de Cerro Corá, te vas a Piribebuy y hablas de Costañú, te vas a Pilar y hablas de Curupaytú. Lo primero son ciudades paraguayas hoy contemporáneas, ¿no? Lo segundo son batallas de la guerra, ¿no? O sea, se sigue hablando de la guerra a más de 150 años en estos territorios, ¿no? Hay un concepto que nos sirvió, que es el de trauma transgeneracional, ¿no? Cómo lo traumático va pasando de generación en generación, ¿no? Lo traumático como un legado de incomprensibilidad, como un silencio que habla, ¿no? Es un exceso que se pasa de una generación a otra en busca de alguien que pueda darle forma, sentido y resolución, ¿no? Hay algunos elementos históricos, como ustedes recordarán el título, una mirada psicohistórica de la relación entre la guerra, lo traumático y la adolescencia asuncena. Hay que algunas menciones de la historia de la guerra, ¿no? En 1869 Asunción fue ocupada por las fuerzas imperiales brasileras, ¿no? Ese dibujo que se ve ahí tiene bandera brasilera, el Palacio López, el Palacio Presidencial, ¿no? Durante 10 a 15 años posteriores a finalizada la guerra, hubieron muchas medidas del gobierno paraguayo supervisado por la fuerza de la Alianza, como por ejemplo decretar al mariscal Francisco Solano López como traidor, asesino de su patria y enemigo del género humano, ¿no? Esto fue cambiando con el tiempo. Algunos historiadores son icónicos en ese sentido del revisionismo histórico. Y aparece el nacionalismo en la década de 1930 tras la guerra del Chaco con Bolivia, ¿no? Paraguay y Bolivia, ¿no? Ahí se hicieron una serie de cambios, se derogaron las leyes contrarias a la figura de López, en fin, una serie de medidas reivindicativas, ¿no? Pero esto tiene un auge particular con la dictadura de Alfredo Stroessner, de 1954 a 1989, ¿no? El coloradismo tronista se apropió de todo el relato y generó una narrativa triunfalista, militarista, androcéntrica, negadora de lo traumático, ¿no? A esto, ya más cerca en el tiempo, en la década de los 80, se generó una intelectualidad crítica asuncena que discutió esto, discutió el relato militarista, discutió que solamente los sujetos de la guerra sean varones, guerreros, abrió a una serie de complejizaciones, ¿no? Pero para nosotros, como decía al principio, ni el relato militarista, ni el relato reivindicativo de otras miradas logró trabajar lo emocional pendiente y lo sensible pendiente, ¿no? Claro, uno pudiera decir, no ha habido alguna reparación y nosotros hicimos una rápida lista de hechos reparatorios de la guerra en el caso paraguayo, ¿no? La celebración de los 200 años del Bicentenario de la República fue una gran fiesta popular. Hay que decir que eso fue en el contexto del gobierno de Fernando Lugo, el único gobierno de no extrema derecha en la historia reciente paraguaya, 2008-2012. La devolución de los trofeos de guerra por parte de los gobiernos de Uruguay y de Argentina. Brasil nunca devolvió los trofeos de guerra. En fin, varios, no voy a leer todo, pero hubieron así eventos sobre todo reparadores, ¿no? Pero no se ha tomado el tema como un tema central, ¿no? Quiero leer este poema también porque me parece importante de Roa Bastos, que se llama Los Hombres, que creo que da un poco el tono de esta investigación. Tan tierra son los hombres de mi tierra, que ya parece que estuvieran muertos. Por afuera, dormidos y despiertos, por dentro con el sueño de la guerra. Tan tierra son que son ellos la tierra, andando con los huesos de sus muertos. Y no hay semblantes, años ni desiertos que no muestren el paso de la guerra. Tan hombres son los hombres de mi tierra que en el color sangriento de su pecho, la paz florida brota de su guerra. Esta tensión, esta contradicción, ¿no? Esta vigencia.
Como objetivo de la investigación, voy a leer el principal: generar indicios que señalen la presencia y las implicancias contemporáneas de la guerra contra la Triple Alianza en los imaginarios de adolescentes asuncenos, ¿no? Hay que aclararle que en ningún momento nos interesó relevar el dato histórico duro, ¿no? Fechas, batallas, comandantes, eso nunca fue buscado, ¿no? ¿Cómo trabajamos? Una investigación cualitativa, interdisciplinaria, que abarcó la salud mental comunitaria, la historia, la antropología social, y esto también ha sido muy difícil, ¿no? ¿Por qué es difícil? Porque abarcó dos tradiciones que a veces no dialogan habitualmente, ¿no? La salud mental comunitaria y la historia, por lo menos en el caso paraguayo, ¿no? Hicimos entrevistas a expertos de Paraguay y de fuera, y con estos criterios seleccionamos los adolescentes, ¿no? Que fueran nacidos, nacidas y criadas en Asunción. Toda la gente que compuso la investigación tenían 15 años, ¿no? De diferentes estratos socioeconómicos, trabajamos con 4 colegios en paridad de sexo, varones, mujeres, y usamos entrevistas individuales semiestructuradas. Después trabajamos grupos focales por colegio de los 4 estudiantes, construimos y analizamos emergentes y añadimos la perspectiva histórica, ¿no? Estas son las abreviaturas que van a ver de los colegios más adelante, ¿no? ¿Qué hicimos en la entrevista individual primera, ¿no? Le preguntamos sobre la guerra y algunos hitos de su vida. ¿Qué tenía que ver la guerra con tu familia antes que vos nazcas, tu crianza, la escuela, tus amistades, en el colegio, en las redes sociales, en otros lugares o grupos donde estés? Y después le preguntamos qué pensaban y sentían con estas palabras: Mariscal López, legionarios, residentas, Brasil, Argentina y Uruguay. Hay que aclarar que residentas fueron un grupo de mujeres que apoyaron la causa de la guerra, sobre todo donando sus joyas y una serie de posesiones, ¿no? Y cerramos en la entrevista individual con de la guerra. ¿Qué es lo importante hoy para vos? ¿Sí? Esto fue la entrevista individual que hicimos. ¿Cómo fue la investigación? Básicamente la estructura: vincularnos con las instituciones, autoridades de los colegios, le presentamos el proyecto al grupo de estudiantes, le ofrecimos, la participación fue voluntaria, y después fue esta entrevista que le acabo de escribir, la construcción de los ejes de salud mental comunitaria y guerra de la Triple Alianza, y después trabajamos con grupos focales por colegio con estos 4 estudiantes, ¿no? Finalmente analizamos los resultados y agrupamos de la manera que ahora le vamos a presentar el análisis, ¿no? El principal emergente fue la asociación de guerra y pérdida. Estamos hablando en presente. O sea, todas las personas entrevistadas mencionaron esta idea de la pérdida, ¿no? Y para nosotros pérdida tiene una connotación muy fuerte en términos de duelo y sobre todo de duelo irresuelto, como le decía, con tantos años pasados, ¿no? Decía una compañera, Diana Pogliaga: guerra de la Triple Alianza, guerra contra el Paraguay, guerra du Paraguay, guerra Guazú, guerra grande o guerra de la Triple Infamia, como la denominó Alberdi. ¿Por qué tantas denominaciones? ¿Será que es una guerra incómoda, molesta, fastidiosa, perturbadora, de la que es difícil dar explicaciones y es mejor olvidar? Y el olvido es el conjuro de los vencedores. Acá hay un dato importante, a modo de ejemplo, ¿no? El primer nombre coloquial que se usa en Paraguay para referirse a una persona de nacionalidad argentina es curepí. Y curepí es una palabra que surge del argot de la guerra, ¿no? Que supuestamente alude a el tipo de uniforme que usaban los soldados argentinos para la guerra, ¿no? Imagínense, la primera forma de nombrar alude a la guerra. Por otro lado, yo suelo conversar con la gente en Buenos Aires sobre el tema de cuál es la presencia de lo paraguayo o de la guerra, y está súper ausente. Para nosotros hay en esa hiperpresencia paraguaya y en esa pseudo ausencia argentina, sobre todo en Buenos Aires, dos caras de la misma conflictiva, ¿no? Lo otro que le salió llamativo, pero no en cantidad, pero sí en significación, fue el lugar de las mujeres en la sociedad durante la guerra y durante la contemporaneidad, ¿no? Que permanece un lugar marginal que no está resuelto, ¿no? Las residentas fueron sujetos marginales. De hecho, casi ninguno de los estudiantes, los y las, identificó a las residentas como quienes eran, y eso también nos parecía que era un borrado importante, ¿no? Esto también fue una intervención puntual, pero que nos pareció significativa, que es
Dijo un estudiante, yo creo que no hay que cometer los mismos errores. Si hay algo positivo que se puede sacar de la guerra, es aprender que no está bien de ningún lado. Deberíamos aprender que no se tendría que volver a repetir, ¿no? Es un discurso significativo, pero aislado. Lucas de Vila, un estudioso de la guerra de la Triple Alianza, decía que Stroessner consideraba la historia, en particular la de la guerra de la Triple Alianza, como un asunto de Estado, ¿no? O sea, ese uso de la guerra que en el estronismo, con la presencia de Alfredo Stroessner, pero con el estronismo cultural posterior, sigue teniendo muchísima vigencia. Eso también fue importante, nos pareció una intervención aislada, ¿no? Un estudiante dijo, no sé si esa palabra sigue existiendo, la palabra patria, ¿no? Hablando de corrupción y el dolor que significa también ver el puenteo entre pasado y presente que hicieron estos adolescentes, ¿no? Comparando un poquito con la Guerra Civil Española y la posguerra, ¿no? Decía el autor, la feroz represión durante la posguerra hasta la transición creó el clima social capaz de perpetuar los traumas y los duelos, ¿no? Nosotros en el siglo XX paraguayo hemos tenido una enorme cantidad de golpes de estados. La dictadura de Stroessner duró 35 años. Tuvimos un episodio muy fuerte que fue la Guerra Civil en 1947 y también la guerra con Bolivia en los años 30, ¿no? Entonces, ha sido un siglo profundamente belicista que tampoco permitió la paz necesaria para procesar los traumas y los duelos, ¿no? Otra cosa que nos pareció importante como emergente de la investigación fue la relación entre la batalla de Costañú y esta frase de los guapitos de Peña. Peña alude al presidente de la República, Santiago Peña. Explico a Costañú. Costañú fue una batalla muy emblemática de la guerra porque la mayoría de la gente que luchó en esa batalla, ya sobre el final de la guerra fue ella, fueron adolescentes e infancia, ¿no? Disfrazados, vestidos con bigotes falsificados y barbas falsificadas, pintadas para parecer mayores. Entonces, este fue otro tema que se mencionó en mayoría de estudiantes, ¿no? El sentir con sus pares adolescentes que lucharon en la guerra, ¿no? Y los guapitos de Peña alude a esta declaración que el presidente de la República hizo durante su campaña electoral. Se las voy a leer. Los que llegan a los cargos llegan gracias al Partido Colorado. Lastimosamente muchos creen que los tienen porque son guapitos o porque tienen la pared llena de títulos. Hay que mojar la camiseta, ¿no? En este clientelismo burdo y absolutamente autoritario del Partido Colorado, se ve también el lugar de los jóvenes, ¿no? Ni aquellos adolescentes que quisieron ser convocados para la guerra en su momento, ni en este momento se les valora por lo que son, sino por su servilismo al Partido Colorado, ¿no? Y quiero aprovechar para hacer una mención sobre el tema de salud mental y, y lo traumático de las guerras, ¿no? Decían esto en el caso, volviendo al caso español. La conspiración de silencio ha abarcado también a los profesionales de la salud mental y que no se ha explorado lo suficiente la influencia del trauma de la guerra en los pacientes que llegan a consulta. Ha sido una variable que no se ha tenido en cuenta, ¿no? Es de destacar, ya que estamos, que probablemente el caso argentino sea uno de los casos más emblemáticos del compromiso entre el mundo de la salud mental, el mundo profesional, digo, por lo menos sectores importantes, y el tema del genocidio de la dictadura militar argentina, ¿no? Y el último emergente que nos llamó la atención fue los silencios, ¿no? Se armó una lógica de que en la entrevista por colegios, grupos de cuatro, un par respondía y otro par callaba o solo apoyaba, ¿no? Nos preguntamos si esto tenía que ver con quizás cierta incomodidad por el desconocimiento de los datos históricos duros, quizás una autocensura para lo reflexivo, quizás insuficiente proceso metodológico nuestro como equipo para la construcción de confianza, quizás un mandato de indiscutibilidad en términos de lealtad patriótica, quizás indiferencia, quizás otra cosa. Conclusión y voy cerrando con esto, ¿sí? La noción central fue la noción de pérdida, ¿no? Territorio, vida y el proyecto nacional. También se señaló una pérdida ética entre lo actuado en el pasado y el accionar político presente. El lugar de las generaciones jóvenes, de los adolescentes, en este caso, de la masacre bélica, una masacre política, o sea, un adultocentrismo que no da cabida a las generaciones jóvenes. La figura de la residenta como una postergación femenina que continúa.
la propuesta de pasar de una historia heroica a la historia dialogante y la idea de patria como pregunta, ¿no? Una palabra saqueada. Sugerencias finales, ¿no? Si la pérdida del componente principal de los procesos de duelos, algo permanece irresuelto, algo pide reparación, no ha sido suficiente lo que se ha hecho hasta ahora, hay un desafío de profundización en este tema, ¿no? Hay un ejercicio, por otro lado, de relacionar pasado y presente, que tiene una gran potencia ética política, que hicieron esto y estas adolescentes, y que creo que puede ser de mucho aporte para nuestra actualidad social nacional paraguaya, ¿no? Potenciar los sujetos colectivos femeninos, que es una reivindicación que surge también de la investigación, con una visión de género igualitaria y de los derechos. Por otro lado, también una sugerencia, abordar la guerra en espacios nacionales diversos, desde una perspectiva de diálogo y sensibilidad, ¿no? Nosotros hablábamos con el equipo de investigación, quizás la posibilidad de tener una experiencia de trabajo territorial mapeando el país y abarcando de manera universal todo el territorio, generando talleres de diálogo y de sensibilización para poder encaminar la reparación y una paz que pueda construirse a partir de lo reflexivo y de lo solidario, ¿no? Y finalmente había una vocación de replicar esta investigación en las capitales aliadas de la época, ¿no? Río de Janeiro, Buenos Aires y Montevideo. Ya la hicimos en Buenos Aires. Hasta aquí. Esta un poco la presentación. Cedo la pantalla y la palabra. Gracias por la escucha. Muchas gracias, Agustín. Después en el debate vamos a ir recuperando seguramente las cuestiones que nos dejas para seguir pensando. Em, este desafío de pensar nuestra América, ¿no? Creo que en estas últimas propuestas hay este intento, ¿no? De recuperar un diálogo nuestro americano, que es lo que venimos intentando hacer en estos espacios. Bueno, damos ahora la palabra a Mirel Vidal, que es licenciada en psicología, especialista en psicología social comunitaria, profesora supervisora del área de psicología comunitaria, titular en la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social de la provincia de Buenos Aires, docente de la Universidad Nacional de La Matanza, del Comahue, de Buenos Aires, de la Universidad de Morón. Actualmente es vicepresidenta del Tribunal de Disciplina, coordinadora de la Comisión de Especialidades del Colegio de Psicólogas y Psicólogos, integrante del ERAT, poeta, autora de numerosos artículos, libros hermosos en el que comparte estas vivencias de nuestro conurbano. Bueno, Mirel, ¿estás ahí? Sí, gracias Margarita por la presentación. Bueno, un placer estar formando parte de la diplomatura y de este módulo 7 que hoy comenzamos a pensarlo como cierre también, porque hacemos el pasaje la semana que viene al módulo 8, pero bueno, hoy muy movilizada porque estos femicidios de los que hablamos al comienzo son muy cercanos en nuestros territorios, muy cercanos, en La Matanza, donde yo estoy sentada hoy dando la clase, compartiendo con Margarita también. Así que de eso vamos a trabajar un poco en esto que vamos a compartir. Comparto la pantalla. Bien. ¿Va bien ahí? Perfecto, se ve perfecto, Mirel, sí. Bueno, vamos a compartir experiencias de cuidado como alternativas a las violencias cotidianas y estructurales. Dentro de lo que venimos trabajando, como analizando la genealogía, los procesos históricos, la posibilidad de pensar cómo las violencias estructurales aparecen en los espacios cotidianos. Así que para comenzar un poco desde la poesía, como también nos propuso Agustín, comparto estas palabras de Ernesto Cardenal, pensando en la economía del Tahuantinsuyo,
esto que se llama saqueo, ¿sí? Para pensarnos en la actualidad de las violencias, compartir estas palabras, dice así: y después fue robado el oro de los templos del sol y fue puesto a circular en lingotes con las iniciales de Pizarro. La moneda trajo los impuestos y con la colonia aparecieron los primeros mendigos. El agua ya no canta en los canales de piedra, las carreteras están rotas, las tierras secas como momias de muchachas alegres que danzaron en abril, el mes de la danza del maíz tierno, ahora secas y en cuclillas en museos. Cuánto para pensar en nuestra historia, nuestra americana, para pensar a las muchachas como momias, y especialmente hoy, atravesadas por femicidios que se dan cotidianamente, pero hoy los tenemos muy presentes. 3 muchachas muy jóvenes, como momias, casi en museos podríamos decir, porque los medios también hacen un espectáculo de la situación de sufrimiento de las familias, de los barrios. Pero es interesante poder pensar cómo nuestra historia nos trae esa herencia de duelos no resueltos que también nos decía Agustín. Rayando las palabras de otro poeta, Eduardo Galeano, podemos pensar otras memorias. Él nos comparte cómo las alfareras de Ucumillo hacen sus trabajos de alfarería, sus obras de arte, y no las firman en forma individual, pueden firmarlo cualquiera de las integrantes de ese colectivo, porque esa obra es colectiva, es de cada una de ellas. Para pensarnos también desde la perspectiva de las herencias de la organización económica y cómo eso también atraviesa la relación entre las personas, los pueblos. El arte dice, habla como las niñeces, como los niños, las niñas, nuestras juventudes, nuestras adolescencias, siempre desde la metáfora, siempre preguntando, desde una relación paradojal. El arte puede representar la crudeza, puede representar un amor, una felicidad, puede marcarnos senderos, puede hablarnos desde lugares que desde la crudeza de lo real a veces es imposible decir. Siempre portador de cultura, porque de alguna manera lo que podemos producir como autoras, autores en coautoría de nuestra historia nos permite hablar y de alguna manera sanar también. Las violencias que ya compartimos en el encuentro de la semana pasada, con Margarita, con Verónica, bueno, pueden ser desde distintas conceptualizaciones teóricas pensadas como acción, como reacción, como pulsión, como fuerzas o intensidades, expresiones de formas de colonizar el mundo, naturalizaciones, estigmas, etiquetas, prejuicios, como obscenidades fuera de la posibilidad de ser pensadas, como silenciamientos, desamparos, el narcotráfico, los escarmientos, los monopolios, los destierros, ostracismos, exilios, borramientos de identidades. ¿Cuántas formas de llamar, nombrar a las violencias estructurales en nuestra cotidianidad? Pensando en alternativas de cuidado, por ejemplo, podemos pensar los desarrollos de José Mariátegui, peruano, formando parte de nuestra América, cómo pensaba la cultura como potenciadora revolucionaria y también posicionándonos como pensamiento contrahegemónico. Y también Freud, muy interesante el texto de Freud, se los muestro acá en esta edición, que es de Amorortu en el tomo 22, hay un espacio de los escritos de Freud, de cartas que intercambió con distintas personas. Este carteo de Freud lo inicia Einstein en 1932, fecha en la que también Mariátegui estaba pensando, ¿no?, alrededor de esos tiempos de inicio del siglo XX. Fíjense que acá les comparto una publicación a Mauta, donde si haciendo foco, acá les hago foco en la descripción de los artículos, está escribiendo también Freud ahí, cómo se relacionan
los espacios conversacionales entre Freud, Mariátegui y también poetas, pintores. Ahí hay un artículo de Petoruti, por ejemplo. Interesante ese carteo porque en 1932 Einstein le pregunta, recomiendo leer ese carteo, le pregunta a Freud, dice, usted que es tan experto en las relaciones humanas y analizar lo que les pasa a las personas, yo tengo miedo que mis investigaciones científicas puedan destruir el mundo. Yo las estoy pensando para el bien y realmente tengo miedo. Y aún, fíjense, en 1932 no había llegado ni siquiera la Segunda Guerra Mundial ni Hiroshima ni la bomba atómica, pero tenía esta anticipación situado en el principio del siglo XX. Y Freud le contesta, esa carta inicial fue escrita en julio de 1932 y Freud se tomó su tiempo, bueno, no había redes ni internet, esto de poder escribir requería tiempo también, no solo que tardaban las cartas en llegar, sino también la escritura era importante para poder desarrollar una idea. Y en el caso de Freud, como seguramente conocen su estilo de escritura, bueno, daba muchos rodeos, la carta es muy larga, tiene muchas páginas, pero en el último parrafito él le dice, mire, lamentablemente yo no tengo recetas para compartirle, ni sé cómo evitar las guerras, pero lo único que puedo decirle, y eso está escrito en el último párrafo de esa carta, dice, lo que sí sé es que todo lo que vaya en pos de la cultura va en contra de las guerras. Por eso, todo lo que podamos pensar acerca de cómo ir contra la crueldad, lo ominoso, el terror, que se expresan en tantos espacios tan presentes los tenemos, ¿no? El patriarcado, el encierro, la cárcel, el racismo, el capitalismo, los imperialismos, el neoliberalismo, esclavismos, abusos, femicidios, infanticidios, desamparos, silenciamientos, las guerras, los genocidios, los duelos no resueltos. Las anomalías identificadas desde estos mecanismos del terror, del horror, se abordan tratando de generar normalizaciones, tratando de borrar el sufrimiento, tratando de que no veamos lo que está a la vista. Entonces, ¿cómo pensar el Estado como garante de derechos, como opresor? En esas aguas estamos navegando. ¿Cómo escaparnos de los atesoramientos del poder y de las vanguardias esclarecidas, como dice Rita Segato en uno de los textos que tenemos como propuesta de bibliografía para este módulo 7, en contrapedagogías de la crueldad? Vanguardias que quizás desde la academia plantean también una superioridad moral, negando, borrando, o quizás no dando un espacio a las producciones, investigaciones como las que nos compartió hace un ratito Agustín y nuestras palabras nuestraamericanas. Entonces, ¿desde dónde nos llegan esas violencias? ¿Cómo nos hablan? Acá se hace lo que digo yo, mano dura, la letra con sangre entra. ¿Qué podemos decir frente a estas frases que tanto nos resuenan? Violencia es mentir, el hambre es un crimen. También nuestra música habla desde Argentina, nosotros en Buenos Aires podemos pensar en la letra de los tangos, lastima, abandoneón, mi corazón, tu ronca maldición maleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo, bajo fondo donde el barro se subleva. Esa sublevación del barrio, del pueblo. ¿Cómo poder participar, colaborar, hacer espacios de cuidado, en espacios que se sienten tan fugaces que casi se parecen a una borrachera? Entonces, Enrique Elorza en nuestro módulo 5 nos decía, el pacifismo unifica, el fascismo unifica, perdón, y el capitalismo fragmenta. En un mismo movimiento efectivo y enloquecedor, pensar desde allí la salud mental y los cuidados. La violencia colonial es la condición estructural en el desarrollo del capitalismo, no de un modo accesorio o como parte de un exceso, sino como condición de base, nos dice Ernesto Eduardo Gruner. El capitalismo necesita del fascismo para reproducirse y permanecer en el tiempo bajo la forma del liberalismo, por ejemplo, el neoliberalismo u otras formas que se multiplican para reproducir esa efectividad. Por eso, como les contaba recién, Freud nos decía, todo lo que vaya en pos de la cultura va en contra de la guerra, y es
una pista, un hilito, como el hilo de Ariadna, de donde poder tirar para producir acción cultural, encuentro, creación, expandir la construcción de conocimientos compartidos en comunidad de prácticas. En todos los aspectos de la vida cotidiana se expresan esas violencias estructurales, concentradas, desagregadas a cuentagotas. Se hace necesario entonces el despliegue de esas estrategias de cuidado con alguna especie de espacio que nos contenga, porque los moldeamientos en las subjetividades hacen muy difícil que podamos movernos de esas tecnologías de la dominación que a lo largo de la historia se van reproduciendo, ¿no? Hoy la tenemos muy vivas, como nos explicaba Margarita la semana pasada, en los algoritmos y en las tecnologías de las redes que ya están prearmadas, ¿no? Que deciden lo que nosotros pensamos, nos gusta, los ideales, los espacios donde se comunican las juventudes, las personas adultas, desde donde trabajamos. ¿Qué hacer frente a siglos de saqueo, de despojos, de violentación permanente? El mundo capitalista perfecciona esa eficacia en estrategias de dominación. Es interesante acá tomar a Rodolfo Kusch, también pensador de nuestra América, y en uno de sus textos, que se llama Se me salió el indio, hace un análisis muy interesante, es de 1966, mediados hacia finales del siglo XX, donde hace una conversación él con alguien, con un vecino, una especie de soliloquio, pero en diálogo con su vecino, donde reflexiona acerca de la compra de una heladera y cómo esa heladera pasa a ser como el objeto que manda en estas relaciones sociales, donde en el patio se la colocaba para lucirla y a la vez marcaba también esas fronteras con el espacio del vecino, de la vecina, y hace una ficción imaginando que quizás el vecino se acercara a esa heladera puesta en el patio. Entonces dice, bueno, ¿qué pasa? Se me salió el indio. Que bueno, en Argentina esa frase quiere decir como que, bueno, nos rayamos, nos aparece la locura, o explotamos, o nos sale algo que no gobernamos. Entonces él dice algo interesante, dice, aunque nos salga el indio, aunque nos hagamos los cancheros, apenas pasaremos de poner míseramente nuestra heladera sagrada en el patio para que el vecino se muera de envidia al ver nuestra cancha sagrada, nuestro enriquecido para mí, con las 4 cuotas que conseguimos a fuerza de créditos, nunca nos saldrá un imperio de 4 zonas, sino apenas un indio que no somos y al cual en el fondo tenemos miedo y asco, pero con el cual, queramos o no, estamos comprometidos. Muy interesante pensarnos en esta secuencia de textos que estamos compartiendo, cómo en nuestra identidad, nuestra americana, el indio aparece como alguien lejano, pero nos aparece igual en las frases de uso popular. Algo que compartimos como experiencia de trabajo es en la unidad penitenciaria de González Catán, donde funciona un taller literario, y un texto que es muy reciente, les comparto el libro acá, que tiene producciones de quienes están allí, y me llamó mucho la atención porque algo de lo que estamos compartiendo tiene que ver de poder pensarnos, como decía Frei Beto, nuestras cabezas donde piensan, donde nuestros pies caminan. Bueno, acá un mini poema, casi un limerick propuesto así, como disparatado, dice: con los pies en la cabeza, un león cocinaba ensalada, era raro en la manada, la hiena se burlaba, el león la miraba, si supiera, la comida era ella. Cuando lo leí hace muy poquito, porque es nuevo el libro, acaba de salir editado, y dije, bueno, tenemos mucho para trabajar ahí, y cómo la metáfora, la poesía, el arte, la cultura, la producción cultural nos permite decir cosas aún sin saber qué las estamos diciendo, y cuánto para pensar allí, ¿no? Especialmente en Argentina, hoy día, el presidente pensándose como un león, y cómo pensar en estas personas que están siendo plato de comida, ¿no? Para este león.
nuestras cabezas piensan donde nuestros pies caminan. Hay mucho para trabajar allí, desde los territorios. Y en esta construcción de nuestros territorios, otro texto que les comparto, que tiene que ver mucho también con la historia que nos compartió Agustín, es este texto, es de Lucio de Mansilla, un texto que estuvo prohibido, es un texto novelado, pero tiene un estilo de escritura etnográfica y realmente es uno de los pocos textos argentinos que nos cuentan de cómo es nuestra cultura originaria. Entonces hay un capítulo que es el 10 que él cuenta que, bueno, como lo habían mandado al Paraguay, y en realidad estaba ahí medio como castigo, tuvo que compartir su vida con los ranqueles y de esa convivencia salió un libro que retrata muchas de nuestras matanzas, guerras, horrores, ¿no? La forma de vida de una época, pero a la vez muchas reflexiones que ponen en foco nuestra historia. Entonces, en este texto muy interesante, donde dice que cansado, ni sabía por qué estaba ahí, también un joven, ¿no?, en la guerra, y encuentra una forma, dice, mirando, me subí al merlón de la batería, daba la espalda al enemigo, me abría de piernas, formaba una curva con el cuerpo y mirando al frente, por entre aquellas me quedaba un instante contemplando los objetos al revés. ¿Cómo poder mirar esa realidad que parece que fue una verdad única, pero con otros ojos? Entonces dice, es un efecto curioso por lo visual y un recurso que te aconseja recurras cuando te fastidies o te canses de la monotonía de la vida. En esa vieja Europa que se cree joven, que se cree adelantada y vive en la ignorancia, siendo prueba incontestable de ello, que todavía no ha podido inventar un nuevo gas para reemplazar el sol. La América, o mejor dicho, los americanos del norte, lo van a dejar atrás si se descuida. Por lo pronto nosotros vamos resolviendo los problemas sociales más difíciles y las teorías sobre el crecimiento de la población que no nos alarman un minuto. En ese mismo texto descubre Lucio de Mansilla la práctica de sentarse en rueda y poder escucharse en un fogón, cosa que lo invitan a participar de eso que para él era muy extraño. Está escrito en el capítulo 5 que se llama El fogón, y lo invitan a contar una historia y él piensa que no tiene nada que ver con la cultura ranquel y que les iba a importar de su compartida a personas que no conocían de sus viajes por Europa ni de sus experiencias en Buenos Aires. Y descubre que esa forma de sentarse hace que desaparezcan las jerarquías, que desaparezcan enfrentamientos quizás entre las personas, en esa convivencia en la que él se sentía nuevo, pero que logra registrar y descubre que esa forma de sentarse mirándose cara a cara, cada una de las personas en rueda, hacía que el interés surgiera en sí mismo. Esa forma de trabajo comunitario, de la escucha, la importancia del diálogo y de la escucha. Entonces, haciendo terreno en nuestros territorios, podemos escuchar, podemos compartir nuestras vivencias, podemos construir pensamiento compartido, pensando siempre desde la perspectiva de derechos y los espacios de cuidado. Desde otras expresiones del arte, por ejemplo, la pintura, esto es de Antonio Berni, artista plástico argentino, que también trabajó muy interesante. Por ejemplo, hay una obra que es un mural que se llama Ejercicio Plástico, que es muy nuestro americano, que han pintado en él artistas plásticos de nuestras tierras. Acá podemos ver cómo son nuestros territorios, cómo es el barrio, cómo es acá los monoblocks de Ciudad Evita, de Tablada, un espacio escolar, si es habitado, qué estarán pensando estos jóvenes, cómo poder hacer de los espacios lineales y sin vida, espacios de participación, redes intersectoriales, espacios interactorales, mapeos, cómo reconocernos, cómo lograr una inclusión real. Bueno, desde la psicología de la liberación, la memoria colectiva, el trabajo en territorio, construir actos subjetivos, colectivos y soberanos, traer nuevamente las palabras de Ignacio Martín Baró, de Falsborda, de Paulo Freire,
pensar que al mundo no solo hay que conocerlo, sino transformarlo desde los espacios colectivos, desde los barrios. Acá tenemos otra poesía de Fabián Casas, que es un poeta de Buenos Aires, que imagina una reunión en Guayaquil entre San Martín y Bolívar, por ejemplo. Y nos dice, ahora sabemos que no se contaron chistes de realistas ni fumaron opio frente al mapa de la Confederación. Hablaron de lo difícil que es sostener una pareja de guerra en guerra a tanta distancia. Este es otro artista plástico, Rep, que nos propone pensar quién cuida a nuestras niñeces. Si pensamos a cada niño, a cada niña, a cada joven como siendo parte de un sistema que está atravesado por esas violencias estructurales, por el patriarcado, por el capitalismo, por las formas de relación que modelan los deseos, ¿cómo poder mirar estos mapas, como están haciendo acá Mafalda y Libertad, se llama La Niña Pequeña, pensar nuestros mapas al revés, pensar que no hay arriba y abajo, como dice La Niña Pequeña, que, bueno, de alguna manera Mafalda queda muy asombrada frente a las reflexiones de Libertad. Hay adentro, hay afuera, en los espacios territoriales, cómo pensar esa historia, qué tipos de abordajes podemos hacer, cómo recuperar nuestros autores, nuestros investigadores, investigadoras, Ricardo Malfé, Maritza Montero, Jorge Blecher, Enrique Pichón Rivière, Armando Bauleo, Fernando Ulloa, Margarita Robert Sassi, Ignacio Martín Baró. Porque son textos que son olvidados en nuestras formaciones académicas. Cómo hacer espacios aún colectivos corales en intervenciones, por ejemplo, transitando con espacios como la Clínica Placera que propone Agustín, como esta foto que nos compartió un compañero de la carrera, donde nos cuenta cómo aún en ese tránsito, en una lancha atravesando nuestros ríos, es posible hacer intervenciones colectivas que produzcan espacios de cuidado. Entonces, estas nuevas praxis nos sitúan desde un horizonte ético-político. Cómo poder recrear esos fogones, como los que descubrió Lucio B. Mansilla en la excursión a los indios ranqueles. Cómo poder pensarnos desde la recuperación de la memoria histórica, la desideologización del sentido común que propone Ignacio Martín Baró, descubrir esas naturalizaciones que nos impregnan, que no nos damos cuenta que las estamos llevando adelante, cómo potenciar los saberes y haceres populares. Y acá les comparto algo de Jaureche, les compartimos algo de Arturo Jaureche sobre las onceras, que también él descubre, como Ignacio Martín Baró, que en muchos de los dichos populares y en el lenguaje hay atravesamientos de siglos y siglos de historia de dominación, ¿no? Civilización o barbarie, el mal que aqueja a la Argentina es la extensión, el vicio de la siesta, porque es un vicio descansar. Hay como improntas en el lenguaje de sesgo sexista y de género, destinos prefijados y profecías autocumplidas, estigmas de origen, negación de nuestras raíces, las juventudes asociadas a la peligrosidad, olvidos, miedos, etiquetas, operaciones de perpetuidad del sentido común. Poder pensarnos desde espacios de concientización, desde metodologías que nos ha propuesto Ignacio Martín Baró, de descentramiento, de poder salirnos de cada uno en forma individual y crear espacios de empoderamiento comunitario, desde los procesos de educación popular, y acá podemos hacer relaciones entre Antonio Gramsci, Paulo Freire, la posibilidad de pensar la cultura como herramienta de cuidado. Las políticas públicas es necesario que las podamos pensar, que sean generadoras realmente de cuidado. El humor también, que es otra forma del arte como estrategia y recurso en la intervención. Pensar lo colectivo. Aquí podemos ver algo también de Quino, una especie de reflexión acerca de los pedestales, cómo se expresan en las hegemonías esos procesos de aplastamiento de
de las subjetividades. Pensarnos desde el campo de derechos. En Argentina tenemos la experiencia de Ramón Carrillo, breve tiempo, que realmente terminó exiliado en Brasil y falleció siendo muy pobre, pero habiendo diseñado espacios de política sanitaria y espacios de salud y salud mental y salud integral participativos. Es necesario recuperar esas obras y es muy difícil conseguir esos escritos. Están muy borrosos y bueno, hay que hacer mucho trabajo así de recuperación de la memoria también de nuestras producciones científicas. Sin duda es una postura ética, política ética, que necesitamos sostener, creando espacios de solidaridad, de escucha, como armadoras de equipo, poder pensarnos en trabajo en red, desde la investigación a acción participativa, también poder convocar, poder invitar a pensarnos como parte de un mural colectivo, construyendo sentidos, poder compartir, por ejemplo, miradas. Aquí tenemos distintas imágenes de zapatos pintadas por Van Gogh, por Andy Warhol, por Luis Muñoz, y cuántas cosas nos hablan en esos efectos expansivos que podemos lograr si hablamos sobre lo que vemos. ¿Cuántas cosas diríamos? ¿Cuántas cosas podríamos decir más allá de lo que se ve en apariencia? Atahualpa Yupanqui tiene una milonga muy linda en su letra que dice: para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás. ¿Cuántas cosas podemos descubrir si miramos más allá de lo primero que vemos? ¿Y cuánto podemos encontrar de saberes en el silbo de los montes? Dice Yupanqui: aprende a cantar el zorzal, que bueno, en Argentina el zorzal es como el mejor cantor, ¿no? Así se le llama a Gardel, el zorzal criollo. Bueno, esos aprendizajes se realizan en nuestras tierras, en el fondo del monte, en el campo adentro, en nuestros territorios. Es necesaria la conformación de redes sociales, sentirnos parte, construir esa identidad que quizás todavía está en proceso, cuántas cosas tenemos en común, cómo pensarnos desde los saberes que compartimos, desde las perspectivas que compartimos, desde espacios de incidencia pública, en comunidad de prácticas, repito ese concepto. Acá es muy interesante algo que nos trae Cortázar en un breve cuento que se llama Las babas del diablo, donde imagina cómo podríamos decir nuestras palabras, contar nuestra historia, interpelando el lenguaje. Y esto lo escribió Cortázar mucho antes de que pensáramos en los sesgos del patriarcado atravesando el lenguaje o los sesgos sexistas en el lenguaje, ¿no? Dice: nunca se sabrá cómo hay que contar esto, si en primera persona o en segunda, usando la tercera del plural o inventando continuamente formas que no servirán de nada. Si se pudiera decir: yo vieron subir la luna, o nos me duele el fondo de los ojos, y sobre todo así: tú, la mujer rubia, eran las nubes que siguen corriendo delante de mis tus, sus, nuestros, vuestros, sus rostros. ¿Qué diablos? Bueno, y él sigue analizando esto que le pasa de cómo escribir, y después de discurrir un poco dice: pero de pronto solo tengo la suerte y sé que si me voy, está Remington, esa máquina de escribir que usaba para sus palabras, dice: bueno, más allá de toda esta reflexión, entonces tengo que escribir, tengo que decir. ¿Cómo pensarnos entonces en autoría y en coautoría de nuestros procesos, en esas interseccionalidades, desde nuestras subjetividades, las necesidades colectivas? Cómo pensarlo interseccional desde componentes que nos atraviesan, como círculos en círculos, como relaciones, como esos pensamientos que nos moldean, como mandatos, pero a la vez podernos salir de esos mandatos que nos atraviesan, pensar en sincronía y diacronía, pensar la foto, pero pensar nuestra historia. Estas imágenes son de una película que también recomiendo ver, que es de un director italiano y está basada en el cuento de Cortázar. Cómo pensar haciendo foco, no solo lo que se ve, que el cuento narra una situación de abuso, pero también cuánto hay para ver mirando la historia, cuántas cosas podemos trabajar pensándonos en el presente, pero también haciendo memoria. Mirel, tenés 5 minutos. Bien, bien, bueno, vamos a pasar, les voy a
pasar unas diapositivas, gracias Margarita, porque quiero, acá les compartí algo de Carrillo, ir hacia el final de la presentación, que realmente la perspectiva de cuidados, el módulo 7, nos trae a este día tan conmovedor. Estas fotos son del barrio, de los barrios, Sí, son de ese día. donde Yo se lo contaba a la Ivana temprano cuando estuvimos tratando. se las vio vivas a las 3 jóvenes que hoy están muertas, ¿no? Y son actividades que hacemos en nuestros barrios, pero no es suficiente, realmente no es suficiente. Del prejuicio al cuidado, cómo pensarnos como parte de este colectivo. Es importante que esto que les compartimos nos permita pensar, difundir, seguir diciendo que es necesario desandar la historia, pero haciendo historia, teniendo memoria para tener futuro. Nuestras juventudes necesitan tener esa perspectiva de futuro, pero desde el presente, sin duda. Y en este femicidio tan presente hoy, que por eso abrimos con esas palabras que nos compartió Hugo, las palabras de Margarita y las que yo hoy comparto también, porque es un concentrado de todas las violencias, ¿no? Quizás ayer también hubo femicidios, antes de ayer también, en los mismos barrios, pero realmente hoy tenemos presente un femicidio horroroso que expresa todas estas categorías, y por ahí es feo decir la palabra categoría, pero mujeres, jóvenes, el barrio, Ciudad Evita, los monoblog, la pobreza, las carencias, la negación de nuestra historia, el poner en foco a nuestra América como culpable de lo que estamos viviendo, cuando si hacemos un poquito de esfuerzo de pensar en nuestra historia y todo lo que venimos compartiendo en esta diplomatura especialmente, nos damos cuenta de cuán difícil es de salir de estos mecanismos de opresión que tan efectivos son. Así que, bueno, me tomé esta libertad de incorporar este pequeño afiche, convocando los espacios para pensarnos desde una humanidad posible. Y les compartimos este poema para invitar ahora a la posibilidad de pensar un poema colectivo, que es de Ignacio Martín Baró, que dice: si yo pudiera llorar, y parece que Martín Baró lo hubiese escrito para hoy, miren, dice: si yo supiera llorar, haría de mis lágrimas una letanía de amor, haría que mis lágrimas fueran un susurro continuado, como el obrero que vuelve solo de su fábrica. Si yo pudiera, fueran como las manos de un... Quisiera que mis lágrimas fueran honradas como el nido del gorrión, que endulza lo áspero de las pajas. Si yo supiera llorar. Si yo supiera llorar, dejaría que mis lágrimas empaparan la cara, como la lluvia monótona de tibios lagrimones. Dejaría que mis lágrimas se expresaran en la transparencia de unos ojos acuosos femeninos. Si yo supiera llorar. Si yo supiera llorar, lloraría como el niño al que han suspendido, como el negro que se siente solo y rechazado, como la pobre mujer que ha regalado su cuerpo por un poco de dinero, como el muchacho sin más horizontes que el placer. Si yo supiera llorar, creo que mis lágrimas serían como las de mi Dios, triste y cansado, hundido en la nostalgia de una iglesia pueblerina. Si yo supiera llorar. Pero no, yo no sé llorar. Yo nunca he llorado. Aunque me quedara solo, infinitamente solo, nunca, nunca beberán lágrimas mis ojos, porque aunque pudiera llorar, yo no sabría llorar. Bien. Gracias, gracias, Mirel. 。 Bueno, qué, ， 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 qué, bueno, qué
Qué lindo lo compartido, cuánto como para seguir pensando. Así que, Rodri, vamos a pasar al trabajo grupal con dos cuestiones, ¿no? Por un lado, esta pregunta que nos dejó Agustín: ¿se repara un genocidio? ¿Cómo se repara un genocidio? Por ahí en el chat algunos compañeros ya hablaban, ¿no?, de estas guerras presentes en nuestra vida cotidiana, y Mirel no trae también, pero junto a este dolor hay también experiencias cotidianas que recuperan el cuidado y la búsqueda de justicia en nuestras tareas. Con esta pregunta que subyace, ¿no?, desde la academia, desde nuestras intervenciones: ¿reproducimos escenarios de guerra? ¿Reproducimos escenarios de reparación o no? ¿O somos funcionales a eso? La propuesta sería, si pueden, no tanto compartir los diálogos que vayan surgiendo, sino tres o cuatro líneas a modo de poema que después podamos juntar de los grupos que vayamos haciendo. Sabemos que es medio difícil porque entre que nos conectamos y nos presentamos, a veces se nos van los 20 minutos que nos damos, pero bueno, más que compartir las experiencias que van a surgir en el diálogo, si el grupo puede hacer una síntesis poética o como salga de lo que hoy fuimos construyendo.